Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Estoy aquí con tres hermosas invitadas porque vamos a hablar sobre las anécdotas principales de las lunas en aire. Y como hemos tratado durante todo este mes, muchos de nosotros nos sentimos muy identificados con una sola parte de nuestra psique, que es la radiante, la solar, este signo del horóscopo que es el signo solar, pero queremos también hacer visible esta otra cara, que es la experiencia emocional y la experiencia lunar, que muchas veces determina mucho de nuestros impulsos, de nuestras motivaciones, a veces automáticas, inconscientes, otras veces emotivamente conscientes, pero que definen muchos aspectos de nuestra vida y por eso me reúno con estas tres hermosas mujeres que he conocido a lo largo de este tiempo de trabajo en Astronovas, para que nos hablen un poco de su experiencia con las lunas en aire. Entonces tengo a Caro, que representa la luna, en este caso en Géminis, a María Hola. Julieta, que va a representar la luna en Libra, y Juli, la exponente en este caso de la luna en Acuario. Hola chicas, gracias por estar aquí. Um, Gracias. Vamos a Hola, hablar muchas un ratito de nuestro mundo como emocional y que nos compartan pues a todos cómo ustedes han sentido la experiencia de la luna en aire. Bueno, la luna entonces lo que hace es generar un matiz, sobre todo en nuestra infancia. Digamos que nosotras tres hemos profundizado bastante en la astrología, nos gusta el tema de la astrología y hemos conocido bastante de nuestra luna. Quisiera empezar por preguntarles cómo ha cambiado su experiencia muy personal y sobre todo con sus emociones antes que no conocían que existía una luna y cuáles eran esas características de esta luna, y al reconocer cómo se mueve esta luna en aire y lo que necesita y cómo se expresan los vínculos y lo que busca emotivamente, ¿qué ha generado en ustedes conocer esta información astrológica? ¿Cómo ha cambiado su vida emocional? gracias. Bueno, a mí particularmente me ha servido para reconocer cuando estoy descentrada, como que digamos que ya sé que mi luna es en Libra, entonces cuando me voy muy a la cabeza, cuando tengo, digamos, un problema, reconozco que ese es el mecanismo, entonces trato conscientemente como de trabajarlo, así que la astrología ha sido una gran herramienta. Ujú. Yo diría que me ha ayudado como a ser más compasiva conmigo misma. O sea, recuerdo el momento en el que hice el taller de la luna contigo y, mi sensación fue como de, sí, de compasión hacia mí, hacia el proceso como de mi vida, como entender, por ejemplo, que algo que me quedó muy grabado era como que tú me decías, tal vez por la luna y el elemento en la casa en la que lo tengo, que creo que era una luna, bueno, mi luna es en Géminis, pero en una casa de fuego, como que yo necesitaba expansión y como poder expresar, ¿verdad? Y que un poco como lo que recibí también como de la madre y eso era como orden y estructura y porque era tierra. Entonces fue como entender como eso como parte de la vida, entender como lo que eso me generaba en mis emociones y simplemente pues o sea, el comprender me permite ser más compasiva y como tratarme como con más amor cuando tengo temas emocionales que de pronto como no son tan fáciles. Ujú. Sí, qué lindo. Bueno, a mí se me desconectó un momento, entonces perdí la pregunta, como una luna en ¿Luna aire. qué? ¿En qué? Bueno, entonces la pregunta era, La pregunta es un poco cómo cambia tu experiencia emocional, ya sabiendo estas características de tu luna, ¿no? ¿Cómo ayuda la ok, astrología a tu mundo emocional ahora que sí. antes que no sabías? Bueno, para mí fue una súper sorpresa, creo que de los tesoros más grandes fue entender mi luna, cuando empecé a hacer el trabajo contigo astrológico. Entender muchísimo cómo me armé emocionalmente
desde mi niñez, adolescencia y mis patrones emocionales hasta ese momento y cómo se fueron desarrollando. Yo empecé a hacer este trabajo en el 2018 y eso ha cambiado muchísimo mi entendimiento del 2018 para acá de todo esto, ¿no? Ujú. Entender muchísimo mi relación con mi mamá y lo que significó, mis patrones a partir de allí, mis patrones relacionales en pareja y en otras relaciones, ser muy, muy amorosa y compasiva con lo que yo llamaba la Juliana errática, ¿no? Y como que yo tenía un juicio muy grande frente a esa Juliana errática y poder entenderla incluso me gusta en este momento, o sea, como que digo, pero desde un lugar creo que mucho más sano me gusta. Ujú. Y entender, por ejemplo, mi falta de atención en algunos momentos, ¿no? Como que me elevo y esto, y también como entenderlo. Y también entender, por ejemplo, mis temas con relación a las estructuras jerárquicas y de poder que pues no las atiendo. Entonces era un tema que yo decía, pero ¿qué hago? ¿No? Como que no encajo y poder verlo desde ahí, pues también me ha ayudado muchísimo, incluso misionalmente hablando. Es como que quiero hacer, ¿no? Y dejo de sufrir por intentar entrar en estructuras o en paradigmas que no atiendo. Ujú. Sí, muy, muy rebelde esa luna acuariana. Hay algo que me llama la atención de todas que mencionan algo como cuando me voy a la mente, ¿no? Cuando dijiste tú, María Antonieta, cuando me voy a la mente, lo entiendo, ¿no? Y para ti, Caro, como la importancia de comprender estas cosas como, ¿no? Muy mental, que es el aire necesita entender, o sea, tener una claridad racional, incluso si esa claridad racional no lo lleva directamente a una acción, no necesariamente, pues me lleva directamente a hacer algo, pero siento seguridad, que es lo que nos brinda la luna, la contención y la seguridad, ¿no? Una cierta sensación de, ah, no, aquí estoy a salvo cuando entiendo lo que está pasando. Entonces creo que además de todas las lunas, pues por ejemplo un taller o una, ¿no? Como entender teóricamente la luna es muy importante más que nada para una luna en aire, porque entender ya da una especie como de calma, ¿no? Como de sensación de serenidad. Y les quiero preguntar un poco cómo manejan esta relación emotiva con la racional, porque es que van muy de la mano, ¿no? Un tema con la luna, las lunas en aire es que yo no puedo desprender la comprensión o el entender o el irme a la cabeza, irme a la mente con mi mundo emocional. Están totalmente ligados. ¿Cómo se dan además esos espacios de contención, particularmente con la luna en aire? ¿Quién empieza? Pues yo diría como, para mí es como totalmente inseparable. Lo que pienso y lo que siento está completamente ligado y a veces, sí, tal vez podría como desligarlos un poco más, pero no todo el tiempo estoy pensando y sintiendo, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo. Es como una sola cosa y soy súper mental, completamente, como decían, muy mental. Entonces, mi trabajo ha estado, mi reto pues ha estado como siempre en sentir, 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 pero sí hago como mucho ejercicio como de ser racional en lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, siempre me lo has dicho en terapia y en otros momentos como mi gran maestro está, o como mi gran maestría está en sentir sin tanta mente, ¿no? Primero sentir la experiencia, vivirla al 100% y después sí tratar como de ponerle palabras a lo que estoy viviendo o experimentando. Pero soy así como mente y emocionalidad, como una maraña que no puedo separar. Ujú. Bueno, a mí sí me cuesta muchísimo reconocer qué estoy sintiendo porque me voy siempre a la cabeza, siempre. Entonces, no sé, respondo, analizo, pienso, pero no sé, puede pasarme que al otro día caigo en cuenta que estaba pasando como en el trasfondo, ¿sí? Como que me cuesta reconocer las emociones en mí, en los demás, perfecto. O sea, reconozco a los demás, hago terapia, o sea, soy la mejor, pero conmigo
es bien complicado y pues no sé, o sea, como que reacciono, reacciono inmediatamente y después me doy cuenta qué emociones eran las que estaban detrás de eso. Ujú. Entonces sí ha sido difícil de conciliar. La contención, sí, o sea, digamos que inconscientemente trato de hacerla buscando información o hablando con gente o, sí, pues recurriendo a los demás o a la palabra o a la letra escrita o escribo, pero de ahí a sentarme y sentir en mí misma que estoy sintiendo, no, es bien complicado, lo tengo que hacer muy conscientemente, así, Ujú. juiciosa, y es difícil. Ujú. Qué interesante, ¿no? La respuesta inmediata no es el sentir, sino tiene todo un proceso detrás de reflexión y eso está muy ligado a al nivel emocional. Ahí vemos como grandes cambios con otras lunas, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes, Juli? Pues para mí es como que la mente es como el mecanismo de protección, ¿no? O sea, como que inmediatamente pasa alguna emoción que me impacta, como que pongo una barrera y digo, primero tengo que ir a la mente, la tengo que entender la situación, ¿no? Entonces como que pienso un montón, también creo que por eso me elevo tanto, ¿no? Como que es el mecanismo de me voy y después llego y como, ah, ok, pero sí hay una restricción con la emoción, ¿no? Ujú. Como que siento que es una zona insegura, una zona de vulnerabilidad, de riesgo. Entonces, entrar ahí no me es muy fácil y siento que desde ahí como que lo que hago es que cierro el corazón, ¿no? Y me protejo en la mente. Entonces, claro, entrar a conectar los dos es, es tremendo y tengo una emoción muy fuerte, pero llega a ser a veces tal vez tan manejada por la mente que puede ser muy tan grande, pero muy gestionada y muy, a ver, muy superficial porque me duele mucho, ¿no? Es como que intento poner esa barrera desde el aire, que bueno, además una barrera desde el aire, ya se nota ahí como la dificultad, ¿no? Claro, agarren al aire. Exacto, agarren al aire. Entonces, bueno, igual está ahí como que toda la emoción y le intento poner toda la mente posible para contenerme desde la razón y protegerme desde la razón. Y así. Qué chévere, porque además lo que me dicen es, sí, la mente es un recurso, pero no significa que no sienta. De hecho, siento mucho, pero es este recurso como que tengo de, ok, acá yo puedo navegar o protegerme o cuidarme o darme respaldo si lo pienso antes de entregarme a un mundo que puede ser muy amenazador cuando me sumerjo en mis propias profundidades. Además, porque que las conozco un poquito, todas ustedes tienen un nivel emocional bastante profundo y claro, hace parte también de su personalidad. Pero es interesante que no es que no haya emoción, sino que, ¿no? Mi manera de protegerme de esa misma emoción es a través de la mente. Y eso genera también en las lunas en aire una particular distancia, ¿no? O sea, como, ¿no? Y sobre todo me imagino que con los vínculos es algo que ustedes pueden sentir mucho, ¿no? Que el otro dice, pero bueno, te desapareces, te vas o evades, o en dónde estás, o, ¿no? Y lo que tú decías, Juli, de lo errática, que también tiene mucho que ver con cómo cojo al aire. Y acá empiezan todas estas dinámicas súper interesantes en vínculos, o sea, una luna en aire con una luna en tierra y la luna en tierra quiere la seguridad y el aire se le fue, o sí, todas estas dinámicas tan interesantes. ¿Cómo han vivido eso de la distancia, ¿no? De poner una distancia y como irse, esfumarse, que también supongo tiene que ver con esa defensa de la misma mente, o sea, cómo lo han experimentado con esa distancia tan particular. Mm, Pues a mí la distancia me pasa como de distancia emocional, algo así. O sea, no es que yo me desaparezca, o sea, yo no soy de hacer ghosting, por ejemplo, pero sí, eh, no sé, digamos que tengo una pelea con alguien y le respondo muy racionalmente, como si no era, como si fuera una abogada,
Sí, súper, no, mira, lo que pasa es esto, claro, entiendo lo que pasa, sí, pero no estoy siendo completamente vulnerable, como decía Juliana, no estoy mostrando mi corazón al 100% de entrada, o sea, me cuesta llegar ahí. Entonces la distancia es además, por ejemplo, simular que todo está perfecto, que es muy Libra, además, ¿no? Como, no, aquí no pasa nada, todo está bien, estamos en armonía, cuando realmente por dentro puede haber una tormenta. Y con la gente, por ejemplo, que no me importa ni cinco, sí puedo llegar a ser muy fría. Y eso también sería como una distancia, ¿no? Ujú, Como que no me importa ser cortante con la gente que no me interesa o no me aporta, soy pues un robot. ujú. Eso es como percibo la distancia. Yo creo que no he hecho como tanta conciencia sobre la distancia en mí, o cómo genero yo distancia, pero claro que sí lo hago. O sea, lo estaba pensando ahorita y es como, claro que sí lo hago. Como, em, no sé, a veces de pronto como con mi familia y esto, si siento que hay algún tema que siento que es emocionalmente muy fuerte para mí, como que yo pongo de una ahí la barrera de la mente y yo me encargo de decir como, es que tienes que hacer esto, ¿por qué no has hecho esto? Sí, como más, sí, como, no sé, poniendo una barrera, pues, con la mente y el pensamiento, en lugar de sentir de pronto emociones que son muy abrumadoras, o en donde siento que yo no puedo responder, entonces de una y creo que sí genero la barrera y la distancia. Bueno, para mí ha sido como de diferentes formas. Una, como que este tema de la agudeza mental de estas lunas es como que me ayuda a revisar la situación o las situaciones de una forma tan detallada que creo que desde ahí voy poniendo como una distancia, ¿no? Entonces como que llego a ver todo de una forma como tan completa y analizarlo de esa manera y exponerlo que de esa forma pongo una distancia con el otro porque es muy complejo llegar como a un punto de encuentro cuando estamos, ¿no? Como en ese mundo mental encontrando tantas cosas y el otro ni siquiera o sea, como que te alcanza le alcanza el ritmo para entender en qué vas, ¿no? Entonces creo que ahí como que surge una distancia y eso me estoy dando cuenta diciéndoles esto ahorita, realmente. Sí. Es como, claro, yo lo que hago es un mecanismo de poner distancia, expongo toda la situación, la veo de una manera panorámica, ¿no? Y entonces como que eso que genera en el momento y en la relación, me aparto, me distancio y no me alcanzas. ¿Sí? No porque sea superior digamos, mi exploración de la situación o mi análisis, sino porque es que de verdad pongo tantas cosas alrededor que no llegamos a encontrarnos, entonces, o alcanzarnos, ¿no? Llegar como a un punto de encuentro ahí que me acabo de dar cuenta de eso. Lo otro es darme cuenta que necesito espacio y respetarlo, ¿no? Entonces pongo una distancia y hace poco alguien me hablaba de Juli, puede ser una forma del ermitaño, ¿no? Y trabajándolo ya como arquetipo y esto sí, sí, yo necesito distancia y a veces sí me puedo, en lo errática que podía ser antes, ya digamos siendo un poco más conscientes, yo necesito, por ejemplo, a veces en mi relación de pareja irme de viaje y decir, pero ya le puedo decir a mi pareja, oye, es que yo necesito este tiempo y me estoy irme de viaje. Cuando conocí a Joana, fue justo ese momento y me fui 3 meses, ¿no? Y fue como, ¿qué pasó? Y fue entender que yo necesito eso y no sentirme culpable porque lo necesito, Ujú. sino ponerlo como una de mis necesidades válidas y que se la puedo exponer a mi pareja y decirle, estoy presente contigo, pero físicamente necesito irme, necesito este espacio para mí. Y en mis otras relaciones, bueno, Acuario es como muy dependiente del grupo, entonces como que sí, es como intentar estar ahí muy presente
pero he aprendido a respetarme mucho, a partir también como de entender esa luna y decir, y dejar de tener miedo por no estar presente en un grupo, por dejar de pertenecer o ser excluido o lo que sea, y decir, necesito mi espacio y decirle a amigos o grupos donde estoy, de lo que sea, de trabajo, terapéuticos, lo que sea, hey, necesito espacio, necesito días. Y como que esos dos lados puedo ver ahorita en ese sentido. Qué interesante. Además, qué fuerte, ¿no? Porque cuando vivimos la luna inconsciente, ¿no? Herimos con nuestra propia herida y como que todo el tiempo reaccionamos creando más de lo mismo que no queremos crear. Entonces, en este caso, la distancia es una, o sea, es un escudo que hiere al otro, pero también nos aleja a nosotros de conectar. Y la distancia, digamos que asimilada y asumida, es una necesidad y es muy diferente vivirlo como es una manera de autocuidado a es una amenaza que todo el tiempo crea más de lo mismo. Y creo que esa es de las cosas que nos ayuda y que además que la astrología, que es uno de los muchos herramientas de autoconocimiento, porque hay un montón, la astrología en este caso es muy puntual y, y es muy exacta y nos ayuda a entender como emociones que pueden llegar a ser muy intrincadas y muy diferentes y además aquí digamos que estamos agrupando las lunas en aire, pero cada una tiene una particularidad en su emoción única e irrepetible. Pero esa es la diferencia, ¿no? Como que la astrología ayuda a decir, convierto esto en una necesidad, en una manera de autocuidado, o se convierte en la amenaza que se enciende cada tanto. ¿Puedo decir algo ahí? Ah, claro, Yo sí. también como que me di cuenta ahorita, es como la distancia que podemos poner entre nosotras, o sea, adentro de nosotras mismas, Ajá, ¿no? Como entonces a este lo saco como esa fragmentación, ¿no? Entonces necesito distancia de la emocional, necesito distancia de ta, pero también como hay momentos en que lo necesitamos y es válido, lo mismo que les estaba diciendo ahorita como externamente, pero llega el momento en el que podemos integrarlos y, oiga, yo escucho a mis otras Julianas hablando, ¿no? Y les doy su espacio de retirarse o de integrarse, ¿no? ujú. Que no haya en últimas ese distanciamiento, digamos, desde la fragmentación adentro, sino incluso desde la validación de la necesidad y la integración. Claro. Sí, claro, o sea, cuando es muy inconsciente, la distancia ya es interna, o sea, estoy desconectada de mí, que voy a entender qué necesito, qué quiero, qué pasó, cójanme, agárrenme, ¿no? Y no me evaporé, pero luego incorporado con conciencia es, yo necesito, ¿no? Y si verbalizo y la palabra es importante, escucho estas partes y les doy un lugar y evitamos la fragmentación, que además es un síntoma psicológico, o sea, psicológicamente la fragmentación es una de las defensas de la emoción, ¿no? Fragmentarme, ¿no? Y no entiendo, no veo, porque es una desconexión absoluta con quién soy. Entonces es muy interesante porque son de las cosas que tienden a pasar en las lunas en aire cuando son inconscientes. Hay otro tema que me gustaría como que me lo recordaste tú, Juli, que es la cuestión, por ejemplo, del aburrimiento, ¿no? O sea, la luna en aire se aburre fácilmente y pues bueno, hay que reconocerlo, que necesita curiosear, necesita, ¿no? Como esta libertad de probar, de hablar con gente muy distinta, diferente, cambiar contextos. La pandemia no debe ser tan sencilla, ¿no? Para esta articulación de, oye, yo necesito el ambiente, el cambio, el movimiento, por ejemplo, diferente a una luna en tierra, que es como esto que está quietico me da tranquilidad, pues esto que está tan quietico empieza como a tallarme, ¿no? Como, no puede ser, ¿no? Y necesito ese espacio, ese ambiente para circular, necesito la circulación y eso es algo que si yo tengo un vínculo con una luna en aire, necesito entender que necesitan la circulación y que hace parte de cómo se vinculan y de cómo aman. ¿Cómo sienten ustedes esta circulación y qué pasa cuando no la tienen, además? Yo creo que
para mí de pronto más que el contacto con muchas personas o salir y hacer cosas muy diferentes y esto, es como que necesito mucha estimulación intelectual. Ujú. Sí, me puedo aburrir muchísimo, pero necesito como libros diferentes, películas, o sea, como mucha estimulación externa como para sentirme animada y motivada y necesito poder ayudarle a otras personas, por ejemplo, con sus proyectos, con eso me hace a mí sentirme viva, o sea, como sentirme útil, sentirme que estoy cumpliendo un propósito. Cuando no lo tengo, es como depresión total. Sí, me cuesta muchísimo. Por ejemplo, este último año de mi vida en el que he estado dedicada a ser mamá, que tengo una bebé de 1 año y 2 meses, me ha costado muchísimo sentirme como separada de las actividades que hacía antes y como encontrar el tiempo, por ejemplo, para sentarme a leer un libro, sentarme a escribir algo, sentarme a crear algo como un proyecto más de la mente y menos como de... Me ha costado mucho como aceptar que en este momento mi tiempo es para otras cosas y me siento a veces bajita de ánimo, me siento como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer en la vida porque necesito como poder también, sí, como estimular esa parte intelectual de mí. Ujú. Sí, además mira cómo lo dices, necesito, ¿no? O sea, es que esta luna se expresa como, es lo mínimo que pido, ¿no? O sea, no estoy pidiendo Totalmente, grandes tipo, cosas. necesito 1 hora de lectura a la Exacto. semana, por favor. Es mucho pedir acaso, es solo 1 hora, pero es mi necesidad y así la vivimos, ¿no? Como de verdad es lo mínimo que pido, ya con esto van a tener lo mejor de mí, pero por favor, no me lo quiten. Bueno, a mí me pasa parecido a Carolina. O sea, si hay estímulo intelectual, puedo con todo. O sea, es también una necesidad. Y, por ejemplo, yo pensaba que también necesitaba mucho de estar en contacto con los demás. Yo te contaba ayer que con la pandemia me di cuenta de lo súper ermitaña que soy, pero pues cómoda, mientras hubiera estudio y aprendizaje, perfecta. O sea, no necesitaba nada más. Y digamos que en vínculos, si yo siento que hay un crecimiento, digamos que intelectual o hay una conversación o hay un crecimiento, pues como que eso simula lo que es como la circulación del aire y me siento cómoda. Si yo siento que la otra persona me puede estancar o las conversaciones no avanzan de cierto punto o siempre es lo mismo, la rutina me mata, o sea, eso, por ejemplo, me aburre, ¿sí? Y no Ujú. es que, por ejemplo, además necesite como variedad de temas y variedad de conversaciones, o sea, tampoco es que esté en eso, pero sí tiene que haber como un estímulo mental permanente. Y claro, si no es otra persona, están los libros, están las películas, está todo eso que de alguna manera también alimenta. em, y esa, creería yo que esa es la circulación. Ujú. Y pues justamente uno puede o puedo reconocer cuando estoy mal, cuando me cierro, cuando no, ni siquiera quiero hablar, cuando no quiero ni siquiera compartir, cuando pongo esa barrera de hielo, es porque definitivamente esa luna está incómoda y algo está pasando y habría que ver qué pasa emocionalmente que ya entraría en el proceso que les mencionaba ahorita. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, súper. para mí, digamos, un tema ahí fundamental es viajar, ¿no? O sea, como que necesito desplazarme geográficamente, no solo mentalmente, ¿no? Porque mentalmente como que sí, fácilmente, pero eso como que en principio me dio duro, pero también como que la mente me daba para acomodarme, ¿no? Como entonces era como nutrir mucho esos espacios mentales, de lectura, obviamente, como de escritura, de, de explorar también como cosas artísticas que nunca había contemplado, que había dejado, no sé, a mis 8 años, ¿no? Como poder ver eso y encontrarme, por ejemplo,
con esa creatividad acuariana, no sé, y decir, no puedo hacer esto creativamente, por ejemplo, dibujar, y como que no, sí, y empezar como a explorarlo desde ahí, para eso como que fue otra forma de libertad, ¿sí? Em, y pues paralelo a eso, ir viendo formas de salir geográficamente de manera segura, porque si es como una necesidad. Entonces, ver opciones y en mi caso, por ejemplo, era mi pareja es tierra, súper tierra, ¿no? Entonces, y es como yo necesito esto, bueno, sí, tú necesitas otro, entonces otra cosa, pero como que llegamos a puntos de cómo lo podemos hacer juntos o decirle yo necesito salir, yo sola, ¿no? Necesito espacios buscando sí la seguridad, digamos, de este momento planetario, pero eh, salir, ver gente, sí, espacios como de libertad y poder explorar eso con personas que intelectualmente tengan otras visiones, otros intereses o experiencialmente también los tengan, ¿no? Como que para mí eso es una necesidad, como que ahí yo siento que me vuelo, ¿no? Como que mi libertad puede tener satisfacción, Ujú, que es ahí como súper importante. Y como que ahí lo voy gestionando, ujú. porque sí es fundamental. Hablemos un poquito de las lunas particulares de cada una, ¿no? Porque obviamente sí cambian. La energía del aire pues es muy general, pero digamos que se especializa. Y, y hablemos un poquito de dónde nació. Si ustedes pueden también como relacionarlo de pronto a un evento, a una anécdota que nos quisieran compartir, pues de la infancia, o con la madre o con ese ambiente como primordial. Por ejemplo, Caro, que tienes la luna en Géminis y que también lo mencionas, es muy importante el conocimiento, ¿no? Los libros, la información, ¿no? Me acordaba mucho de una amiga hace unos años que me decía, se enamoró de un profesor de la universidad porque sabía mucho, ¿no? Y entonces decía, es que a mí lo que me parece más atractivo es que alguien sepa, ¿no? Que tenga como una mente interesante, ¿no? Y podría tener una cara muy nada atractiva, pero una mente súper atractiva, ¿no? Y me decía, es que yo soy sapiosexual, ¿no? Como me gusta y me atrae la sabiduría, ¿no? Si me hablas así bonito, ay, no, a mí me encantas, ¿no? Un poco ese aspecto tan curioso. ¿Qué pasó, Caro? Pues como en tu infancia o qué fue lo que te acercó tanto al conocimiento y a esa necesidad, como esa inquietud intelectual que pues para ti eso hace parte de tu necesidad ahora. Mm. Me da risa lo que cuentas porque yo me casé con un compañero de la universidad, entonces es como que compartíamos esa mente politólogos los dos y sí, creo que totalmente aplica en mi caso lo que dices. Bueno, yo creo que desde chiquita siempre, tal vez en el colegio, era como el espacio en el que yo me sentía más valorada cuando me iba bien en el colegio y entonces como que me reforzaron mucho eso, o sea, como que bueno, tus notas siempre es la mejor estudiante, súper juiciosa, entonces para mí eran los libros, ¿no? O sea, como que muy, entonces yo siento como que eso se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, cuando yo sé, cuando yo conozco, cuando yo puedo dar una respuesta, entonces obtengo atención y reconocimiento. Entonces fue como un mecanismo que sí generé, yo creo que desde muy chiquita, de, de como reconocimientos si yo estudio, reconocimientos si tengo, o sea, como que si logro cosas como en ese ámbito. Entonces creo como que sí, ahí está súper presente eso. Ujú. Sí, y ese matiz de la luna de, bueno, esto es amor, ¿no? Mm. Una relación ahí con el vínculo del amor, como si, si entiendo y si sé, voy a estar bien porque ahí está un poco mi
mi crédito de amor, ¿no? O sea, ahí yo puedo ser amada. Eh, Ahora, María Antonieta, tienes tú la luna en Libra, ¿no? Que el tema un poco con la luna en Libra es el tema de lo que hablabas, como de la armonía, ese espacio un poco como equilibrado. Y parte de las lealtades de la luna en Libra es eh, que no me vean deshecha, ¿no? O sea, que no me vean desarmonizada, que no me vean descentrada y cómo puedo empezar a generar todo este espacio de la armonía con mis vínculos con un otro, desde la diplomacia y el encanto y mostrar siempre que estoy bien, aunque por dentro puede ser toda una explosión y puedo adentro hervir, pero por fuera como que muestro como toda esa perfección y ese nivel intelectual de lo que es lo armónico, ¿no? Porque pues es un juicio además, como que es lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, ¿cómo tú has vivido eso y cómo ha sido también el tema con tu familia, esa necesidad de, como a veces, de demostrar de más esa armonía? Pues es que ahí es un poco raro porque, bueno, eso digamos que ya lo he vivido muchísimo más grande. Creo que me pesa demasiado la luna casa 8. O sea, mis vínculos, o sea, digamos que mi adolescencia, niñez fue tormentosamente casa 8. Con mi mamá la relación era muy difícil y ella quería que yo fuera una niña luna en Libra, una niña Ujú, perfecta, bien vestida. Yo siempre llegaba a las fiestas y era el centro de atención por los vestidos que me ponía mi mamá y los moños, pero mi rebeldía, igual soy acuario también, mi rebeldía pues rompía todo y terminaba pues como dañando toda esa perfección que, que mi mamá quería, ¿no? Entonces, como que me rebelé demasiado a mi luna o algo así, no sé ujú, cómo entenderlo. Y más o menos como a los 11 años mi refugio emocional fueron los libros y digamos que buscando toda esa contención que yo no sentía tampoco mucho, la busqué en lo intelectual, donde pues la encontré, pero pues eso me generó muchísima más distancia. ujú, Y la relación, por ejemplo, con mi padre sí era muy intelectual, entonces me imagino que ahí yo encontraba pues como también esa contención, ¿no? El tema de lo que decías de la armonía, las relaciones y todo eso lo veo más como con amigos y no tanto como la familia, sino con otras personas. Y digamos que ahorita ya no me siento como tan acuática. Ya sí, ya reconozco que estoy tratando de trabajar además mucho más desde la luna en Libra, pero pues es peligrosa en el sentido en que buscando esa armonía uno puede sobrepasar límites propios, o evadir como situación, o decir cosas dolorosas o decir cosas incómodas. Entonces, pues es como un constante trabajo, ujú. ¿sí? Obviamente ya grande la relación con mi madre mejoró, obviamente ya creería yo que nos entendemos muy desde la luna en Libra, que nos gusta además como decorar la casa, que todo sea lindo, que todo sea perfecto. em, y pues como que logramos reconciliar esa relación, pero pues sí costó mucho, Ujú. ¿no? Sí, porque además casa 8 que es Escorpio, Libra, son como nos entendemos, ¿no? O sea, la casa 8 quiere depuración, destrucción, regeneración, no me importa llegar a lo más oscuro, ¿no? Y a lo más sórdido, si es verdad, si es real. Y el Libra es como, no, no, espérate, ¿no? O sea, como un segundo yo detrás diciendo como, pero se van a enterar, se van a enterar de todo esto, mucha, ¿qué hacemos? Qué miedo que se enteren. Entonces sí, una emoción bastante internamente, bastante como en pelea, ¿no? Como hasta, ¿no? La otra como que no se encuentra mientras el otro está por allá escarbando hasta el infinito y más allá. Sí, Entonces, complicado. claro. Y pues es igual interesante cómo la madre, no sé si a ustedes también les pasó, pero cómo la madre refleja
pues sí, la luna y la casa de la luna, o sea, las dos. Es Ujú. increíble. O sea, Sí. eso me parece muy interesante. Y también me parece interesante y le da esperanza a las personas que, no sé, que estén en un momento difícil de su adolescencia, eventualmente se logra equilibrar. Es que Sí se tranquilo. puede. Sí, yo habría querido que me dijeran esto chiquita. Claro, sí, porque puede llegar a ser muy, muy tenso, Es muy ¿no? doloroso, sí. Es muy Además, doloroso. y hay otra cosa y es que esa luna en Libra, no sé, o sea, como que yo sentía que mi mamá quería que yo fuera perfecta y nunca lo seré, o sea, no lo soy ni lo seré, y eso genera pues dolor, porque pues mi percepción es que también las lunas de aire, no solo la de Libra, son muy vulnerables y tienen como muy poca tolerancia al dolor. Entonces, como que eso no se ve, eso no es fácil de ver en una luna en Libra, pues por toda esta barrera intelectual, pero sí hay mucho dolor. Qué fuerte. Yo creo que en todas las lunas, ¿no? O sea, Sí, es lo que les decía, la luna en aire no es que no sienta, de hecho siente mucho, pero el refugio ahí es la mente, porque es que, oye, no sé. Y lo que dices, no hay una buena tolerancia. Diferente a una luna en agua que es como me quedo aquí navegando y no, adiós, porque acá estoy navegando, pero esto es como no tengo una buena tolerancia, me toca estarme protegiendo, ¿no? Y una cosa que también me da curiosidad con lo que ha dicho Caro y María Antonieta, y probablemente ahorita, Juli, que tú nos cuentes un poquito más, es el tema un poco como de esas deslealtades que surgen con la luna, es decir, con la luna de si tú haces esto, vas a ser amada, ¿no? Y uno como en la vida va rompiendo estos medio mandatos y decir, bueno, pues amada con o sin esto, o si no, no tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de la luna en Géminis, debe de ser una presión muy grande siempre saber, o sea, siempre entender, siempre tener conocimiento, ¿no? No debe ser fácil estar en una situación donde no estoy entendiendo nada y donde no soy la más inteligente o la más brillante o la que más sobresale en la comprensión, porque es que este es mi valor, o sea, sobresalir es lo que yo valgo y como yo valgo. Y en el caso tuyo que dices de la perfección, y que es la perfección además, ¿no? Y son un montón de juicios que aplican un poco a generar esta de tengo que sacrificar esto, quitarme esto, dejar de hacer esto para poder cuadrar en una vitrina de perfección para poder exhibir. Y, y me hace sentir que no valgo si no entro dentro de esa vitrina que es además súper restrictiva y limitadora, porque en términos astrológicos, Saturno se exalta en Libra, o sea, es restrictivo, es una vitrina restrictiva que está quitando un montón de trozos de lo que también soy y que genera una distancia de mi autenticidad. Entonces, eso como uno cuando va creciendo, uno va violándose, porque es más la idea que uno tiene internalizada, violando esos mandatos de, bueno, y aún imperfecta, yo me lanzo y aún sin saber, yo me lanzo y aún sin entender, ok, igual estoy bien, ¿no? ¿Eso lo han sentido? sí, total. Totalmente, o sea, Claro. por ejemplo, en el momento en el que hace ya casi 6 años renuncié a mi trabajo y renuncié a mi carrera. Y entonces es como, o sea, ¿cómo así? Si toda mi identidad y toda mi vida como estaba construida sobre una definición de mí misma, por ejemplo, la politóloga, como qué diablos ahora va a hacer Carolina con su vida y cómo Carolina como que logra aferrarse a algo que no es como un título o una cosa así. Para mí ha sido como lo más incómodo, pero es lo que más crecimiento me ha traído a mi vida, hacer eso. Qué chévere eso. ¿Y tú Anto, lo has sentido? Sí, no, pues digamos que eventualmente me di cuenta que nunca iba a ser perfecta y que igual como tú dices, toca salir así, toca salir hasta con errores de ortografía, por ejemplo, si uno escribe. em, pero ahí como es bonito porque se da esa aceptación desde uno.
esa compasión que mencionaban al principio, y eso, digamos que se transmite a los otros, algo así. Ujú. ¿Sí? También pues me pasó igual, como que renuncié a mi vida antigua, en donde era un poco más cercana al concepto de perfección, qué sé yo, eh, pero ya no estoy buscando la aprobación, que me imagino que es muy de Luna en Libra, ¿no? Como siempre buscar esa armonía y esa aprobación, pero pues uno se logra desapegar de eso también, no desde la mente, sino también desde el corazón, como no necesito validación más que la mía, más que la propia, Claro, es que ¿sí? llega un punto en que no da más. O sea, que uno mismo Ujú. dice como, pero ya no da más seguir en este mismo circuito. Exacto, exacto. Entonces, ahí hay aceptación y amor, amor por uno mismo, y en ese momento ya deja de buscarse ¿cómo decirlo? Ese abrazo desde la afuera. Tremendo. Ujú. Eso me parece tremendo, porque sí es una evolución clara de la luna, ¿no? Ujú. Juli, tú tienes la luna en Acuario, ¿no? Y es una luna típicamente, como tú lo decías, errática, es decir, de muchos cambios, de imprevistos, de sorpresas. Alguna vez lo habíamos hablado como de mudanzas inesperadas, un tiempo acá, otro tiempo allá, llegó, salió, se fue, ¿no? Y esta sensación como de que sigue. Y se crea esta emoción como, ok, si todo va a ser así, inesperado y cambio y transición, como yo voy creando una distancia que me proteja, que no tenga que estar tan aferrada o que tenga que estar dependiendo de algo seguro, porque es evidente que la seguridad no existe, ¿no? Es una sensación un poco así. ¿Tú cómo la sentiste y cómo la has vivido en tu Pues yo personalidad? la sentí, digamos, como la fui creando, que era lo que vimos, es como mi relación con mi mamá, ¿no? Una relación muy, muy amorosa, pero con cierta distancia, con poca exigencia. Mi mamá no era una mamá exigente conmigo, digamos, en los términos de tienes que ser la mejor estudiante, no, tú tienes es que hacer como lo que se te dé la gana. Era una cosa así, Era más la o menos. amiga. Era mi amiga, mi mejor amiga, o sea, mi parcera de mi vida. En ese sentido, pues como muy libre, ¿no? Muy enfocada como a quién era yo, como con la humanidad más, era como algo así, ¿no? Como no tienes que ser perfecta, sino cómo eres contigo y con el resto del mundo, ¿no? Y no sé, era como una relación muy, muy fuerte, incluso idealizada, y mi mamá murió hace unos años y para mí fue, digamos que ahí como que para mí se desestructuró gran parte de mi vida porque mucho estaba fundado en ella desde ese lugar, ¿no? Si tú me miras y soy así maravillosa como tú me miras, el mundo para mí es seguro y perfecto. Cuando ella desaparece físicamente fue como, ¿no? Como que esto de quedarme ahí. Y realmente cuando era niña hubo momentos donde ella, por situaciones de no estaba, por trabajo, por esto, y era como, ¿no? Como que se desaparecía y yo tenía que crear mi mundo perfecto, muy ligado como a esa visión de mamá. Em, me ¿Qué? Se fue al más allá, al Sí, aire. el Acuario se va como a otros sistemas solares. Bueno, y tú lo que me decías alguna vez era que yo creaba hogar donde fuera, ¿sí? Yo no me arraigo fácilmente, ¿no? Entonces yo por eso también creo que esta necesidad de moverme geográficamente es porque no me arraigo. Y es uno de mis grandes temas, arraigar, en muchos sentidos, arraigar, arraigar, enraizar, ¿no? Entonces yo creo hogar donde sea, ¿sí? Yo me puedo ir a, no sé, a otro país y mientras tanto armo mi habitación y le hago cositas y después armo una casa y le hago, ¿no? Es como y me puedo volver a ir. Entonces, en ese sentido, como estar presente, presente conmigo, con mis cosas, no abandonarlas, em,
y estar presente con las personas y, por ejemplo, en mis relaciones es un tema, es un tema. Como que en mi caso, como eso de mi luna está en casa 3 que es la casa de la hermandad, ¿no? Entonces tengo una gran experiencia, Un gran vínculo. una gran experiencia relacionada con la hermandad. Y esto de tengo que ser algo para pertenecer, lo viví mucho desde esa relación de hermandad y es de lo que yo, la verdad, me he venido liberando. ¿No? Creo que es como esa luna ahí, además porque por los momentos en los que mi mamá no estaba, mis hermanas, sobre todo mi hermana mayor, llegaban a tener un rol materno fundamental. Pues obviamente que mis hermanas, sobre todo mi hermana mayor, me mirara pacíficamente era fundamental y pues eso no pasó. Entonces realmente como que de ahí ha venido todo un aprendizaje en mis relaciones de amistad con mujeres. Ha sido bueno, ha sido de verdad un punto clave para mí y de mucho crecimiento. Y en este momento poder tener relaciones con mis hermanas y con mis amigas de una manera mucho más libre, mucho más auténtica, desligada que tengo que ser algo para ellas o ellas algo para mí. Em, y bueno, ahorita que María Antonieta hablaba como de dónde estaban, como también como la configuración de su mamá y eso, por ejemplo, en el caso con mis hermanas es que todas tenemos el sol en casa 8 entonces es una cosa, bueno, muy particular, muy fuerte, muy profunda, muy densa, muy de sombra, ¿no? Pero pues ya sabemos que detrás de toda esa sombra y recorrerla es como llega la luz. Entonces, creo que ahí estado como mi punto de la luna, el enraizarme, el ser auténtica en esas relaciones y muy libre, de verdad, ¿no? Como ese amor libre de verdad, sin condicionamiento, sin culpa, sin... Hay un tema con la luna en Acuario que es, yo no tengo la luna en Acuario, la tengo en el fondo del cielo, o sea, rige todo mi ambiente familiar. Y hay un tema fundamental. Mi hermana también tiene como la misma distribución y para ella y para mí era importante ser diferentes. Yo no soy igual que el resto, ¿no? Mm, Eh, yo no soy como la normalidad. Y sí. yo me acuerdo mucho de la infancia de negarme cosas que me gustaban, que a todo el mundo le gustaba, porque como voy a ser como el resto, yo tengo que ser diferente. Yo soy única, distinta, rayando todo el tiempo a lo rarísima. Soy muy rara, ¿no? Y no encajo. Y esa misma no enraizamiento del Acuario también se da en que yo no encajo. Ay, aquí tampoco fue, acá tampoco, es que soy muy rara. Esta lealtad que a mí me ha costado trabajo. Y tú cómo la has vivido, ¿no? Y cómo la articulas, cómo romper y decir, bueno, de pronto sí soy como el común y como el corriente, ¿no? Como todo el mundo, no importa, no tengo que ser tan rara, tan diferente. Pues ahí se han dado como de dos maneras. Una, porque como la tengo en este tema como del grupo y de encajar y como de la hermandad también, es como de no puedo ser muy diferente porque me ven y es peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso generaba, así crecí, ¿no? Como que sí era diferente en muchas cosas, pero era como no puedo tanto porque me genera problemas. Y ya después como soy muy diferente, ¿no? Hay como cierta soberbia desde la diferencia, la Claro, verdad. Sí, sí. entonces ahí ha sido como reconocer en la diversidad y en la diferencia como el tesoro que tiene cada quien, no como es que yo soy acuario y tengo esto y ta, ta, ta. Y antes de saber que tenía la luna en acuario, pues ya lo sentía en muchos aspectos y ya después de entenderlo así y luego ya decir, es que todos, cada uno lo tiene, ¿no? Cada uno tiene su brillo, poderlo reconocer desde ahí y creo que también ha sido un ejercicio muy de amor propio,
de amor propio y a través de ese amor propio de mucha humildad, Ujú. sin anularme, por miedo a lo que mi diferencia, la que sea, le genere a los otros, porque de eso sí sentía muchísimo miedo. Entonces mira que era súper ambivalente, errática, ambivalente, o sea, ambivalente, por un lado, así como mejor que no me vean porque genera peligro, o hiero al otro y tengo mucho miedo de herir al otro, y al mismo tiempo, ya reconociéndome desde ahí, pues amor propio y humildad, pues que creo que es también uno como conoce su centro, ¿no? Que te hablaba el otro día de la templanza, cómo llega a ese punto, pues de un extremo a otro, ¿no? Desde el anularme hasta, mejor dicho, querer ser la leona, bueno, ¿no? Como súper Extremos. brillante y llegar al punto medio. Bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante compartir porque además conocemos de cada matiz también muchas cosas y nos hace como reflexionar también internamente. Yo creo que quedarnos un poco con esa evolución que ustedes han vivido, que también yo he vivido de no comprender, ¿no? Estar a la defensiva, vivir un poco como en una función de inconsciente de repetición, ¿no? De repetir, repetir, repetir y sin saber por qué. Y luego decir un momento, a ver, atiendo esto y en vez de exigirle al otro que me dé lo que necesito, asumo que yo necesito esto y que yo necesito dármelo primero. Y que soy así, o sea, aceptación, todo lo que han dicho, aceptación, el amor, la compasión, nace mucho de detenernos en ese patrón y decir, ¿esto es de quién? Y otra cosa que pasa con la luna es que es nuestra particular manera de interpretar la emoción. No tiene nada que ver, de hecho, con las personas externamente o con nuestra mamá como tal, sino cómo la interpretamos y eso cambia radicalmente dependiendo de la luna que tenemos. Entonces, una vez uno se hace cargo de que esto es más lo que vive dentro de mí y cómo yo atiendo y cómo yo creo una madre dentro de mí, consciente y real, no protectiva, inconsciente, las cosas empiezan a cambiar un montón y la luna empieza a ser una energía súper bonita también de vivir y de entrar en contacto con ella, ¿no? Creo que eso es lo que nos deja toda esta sesión. ¿Alguna quiere comentar algo más para cerrar esta sesión? Pues muchas gracias porque la verdad como que me refrescó mucho hablar de esto, ver también como reflejados esos rasgos en las otras personas, pues también es súper bonito. Entonces, pues gracias por la conversación. A Y ustedes. gracias. No, yo sí les recomiendo a todo el mundo que conozca su luna y su mecanismo emocional. Es muy, muy útil para la vida, para los vínculos, para entender el proceso que hemos tenido. Para las que son mamás, también me imagino que debe ser muy útil para entender a cómo relacionarse con sus hijos. Es una gran herramienta, pues no solo la astrología, sino en especial la luna es fantástica. Entonces, pues gracias. También me encanta reconocerme en una luna Géminis y una luna Acuario. eh, y pues no, un gusto, muchas gracias. No, a ustedes. Sí, muchas, muchas gracias, Joa, pues, por todo. Por este espacio y de verdad que haberte encontrado hace unos años me ha ayudado muchísimo en este proceso de entender esta luna y creo que sí cambian muchas cosas al entenderlo desde este lugar tan descriptivo, ¿no? Como tan simbólico, tan dibujadito, que lo puede hacer mucho más claro para podernos relacionar de una manera mucho más amorosa y pacífica con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Como que si todos entendiéramos nuestro mundo emocional, nuestra emocionalidad, nuestro manejo y por qué se creó así, creo que muchas cosas en el mundo cambiar. Totalmente. Ahí se me salió la luna en Acuario. Acuario. Pero La humanidad. la Es por la humanidad, humanidad. la humanidad. Sí, 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 pero mira que sí, entonces como que uf, es muy poderoso, para mí ha sido muy poderoso entender esto y hoy que las escuchaba digo qué chévere, pudiéramos tener más espacios así, desde hablar de estos rasgos, porque uno
lo personaliza tanto, lo individualiza tanto que como que pero poderse ver en los otros de esa manera, pues es muy bonito, es una súper oportunidad, entonces muchas gracias por eso también. Sí, Ya como ustedes. buenas lunas en aire, conversar de estos temas es muy bueno. Exactamente. Toca hacer grupo de apoyo con Kleenex Por y favor, tal. WhatsApp. Yo creo que sin Kleenex. Sí, no, Kleenex no necesita el No, Kleenex, aire. no, información. Un libro de psicología y autoayuda. Sí. Y al final Kleenex, porque ya cuando Bueno, salga, sí, ya, sí. ya ahí Cuando te acabes el libro, podemos morir. No, porque no las vamos a arrancar las hojas jamás. Por llorar jamás. Vamos a dañar un libro. exacto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Recuerden que hay un montón digamos, de contenido para poder aprender de la luna. María Antonieta está ofreciendo un curso de la luna maravilloso, que es un curso un poco más corto y sustancial para uno decir, ok, necesito ubicarme, ¿qué es eso? A ver, entender. Y ya si ustedes quieren trabajar sobre sus mecanismos emocionales profundo, ¿no? Y medio catártico y reconocer esas creencias emocionales, los invito al workshop de la luna, donde pues es un curso online que podrán acceder de por vida y podrán hacer en su propio tiempo y en cualquier lugar del mundo, para que podamos llegar a estos aspectos y empezar a sanar primero nuestra emoción interna y luego sanar vínculos y lo que tú decías, Juli, como tener unas relaciones muy diferentes a partir de esta conciencia. La astrología es una excelente herramienta que nos ayuda como a ubicarnos. Este curso está basado en nuestra propia luna natal, o sea, no es solamente general, sino mi particular luna, trabajarla y también en los ciclos de manifestación, porque la luna puede ser muy poderosa para concretar cosas muy distintas, ¿no? Entonces, chicas, gracias, fue un placer enorme compartir con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.